comprender la magnitud del daño económico causado por la pandemia, basta con un dato. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo se perdieron 225 millones de puestos de trabajo. La caída de empleo más severa desde la Segunda Guerra Mundial. La recuperación es lenta, porque cerraron cientos de miles de empresas, millones de comercios, y porque muchos aún temen volver a viajar, volver a un restaurante, volver a un shopping, volver a comer, volver a asistir a espectáculos multitudinarios. La economía de Francia cayó más de un 8% y apenas se recuperará un 5,5%. La economía de Inglaterra cayó casi un 10% y apenas se recupera un 7%. Italia cayó casi un 9% y apenas se recupera un 5%. España cayó casi un 11% y se recupera un 6%. La mayoría necesitará al menos 2 años para volver a como estaban antes de la pandemia. Argentina, en cambio, este año recuperará prácticamente todo lo perdido. Cayó un 9,9%, para ser exactos, y recuperará este año un 9,1%. Prácticamente recuperará todo. De hecho, ahora en agosto, estuvo un 0,3 arriba de febrero de 2020, ya arriba de la prepandemia. Y otra cosa más, el país podía haber caído mucho menos en 2020 si no hubiera comenzado el año con un derrape de casi el 6% en el primer trimestre, fruto de la maxi devaluación que generó el expresidente Macri en agosto de 2019, tras su enojo por la derrota de las PASO. Por otro lado, Argentina no tuvo la posibilidad de endeudarse para financiar los gastos de la pandemia, como hicieron otros países, porque encontró el país en default. Ni siquiera pudo utilizar los fondos que entregó el FMI para gasto social COVID, porque debió usarlos para pagarle al mismo fondo parte de la deuda tomada en 2018. Los países de la Unión Europea llegaron a gastar montos que representan el 40% de su PBI para apoyar a sus empresas y ciudadanos. Montos impensados para la débil economía que heredó Alberto. Hubo un país en la región, es cierto, que tuvo un saldo positivo en estos 2 años. Brasil cayó el 4 y está creciendo el 5. Ganó un 1 en estos 2 años, pero tuvo 609.000 muertos, porque no cuidó a su población. Siempre podía haber más muertos. Lo más llamativo del repunte argentino es que muchos sectores ya crecen por arriba del 2019, cuando no había pandemia, incluso por arriba de 2018. Vamos a citar a uno de los economistas del establishment para que los datos queden claros. Según Orlando Ferreres, en septiembre hubo un crecimiento de la inversión del 20,4% anual. Pero esa inversión a la vez está un 16% arriba de 2019 e insólitamente está casi un 9% arriba de 2018. Como se ve, lejos de los pronósticos apocalípticos de los economistas serios del establishment, las empresas están invirtiendo durante el gobierno de Alberto Fernández, aún en pandemia, mucho más que en la administración de Macri, que se supone era amiga de los mercados. La verdad es que los empresarios eligen invertir para producir cuando creen que contarán con consumidores a quien venderle la producción, una certeza que claramente no tenían con Macri. Por otra parte, las condiciones de producción cambiaron radicalmente. En el país de 2015-2019, las tasas de interés eran tan altas que hacen inviable cualquier negocio. Era muy caro el dinero. De hecho, convenía invertir en la timba financiera que producir. Las empresas se encontraron con incrementos de tarifas hasta el 3.500%. Las importaciones competían de manera desleal. Hasta el ministro de Producción de Macri, Francisco Cabrera, aconsejaba: invertir, trae importaciones, no produzca, trae importaciones. La inversión crece muy por arriba de la gestión de Juntos por el Cambio, porque el actual modelo sentó las bases de un proyecto productivo que permite, aún en pandemia,
tener proyectos de inversión muy grandes. Otro dato elocuente es la evolución del comercio exterior y el fuerte repunte de las ventas externas. En los primeros 9 meses del año las exportaciones ya superaron los 58.000 millones de dólares. Es el valor más alto de 2013. Si lo medís en unidades, es el valor más alto de 2011. Y el saldo comercial es el más alto de 2009. Así anda la industria en Argentina. Argentina necesita crecer en general, pero hay un sector que define la calidad de los países, que es la industria, porque genera empleo de calidad y dólares por las exportaciones. Según el mismo Ferreres, la actividad industrial en septiembre estuvo un 11% arriba de 2020, un 10% arriba de 2019 y un 9% arriba de 2018. Increíble, arriba de 2018, ahora pandemia y antes sin pandemia. Durante el gobierno de Macri, la industria perdió empleos en 46 de los 48 meses de gobierno. 46 de los 48 perdía empleo. Hoy la industria tiene 35.000 empleos más que en 2019. Hay algunos sectores que sorprenden por su performance. Según la consultora de Manuel Álvarez Agis, la producción automotriz de septiembre fue 60% superior de la de 2019 y es la más alta en 4 años. Y ahora el componente de autopartes de los autos es 54% nacional. La época de Macri era 25%. Los despachos de cemento, dice Álvarez Agis, son un 18,2% más altos que 2019 y es el segundo registro más alto de la historia. La recaudación impositiva es un 58% más alta que el año pasado y es la más alta en términos reales desde 2015. ¿Cómo se explica que en medio de la pandemia que generó la mayor pérdida de empleos de la Segunda Guerra Mundial, la economía funcione hoy mejor que en los 4 años de Macri? Estos datos hablan del gobierno de Alberto, pero hablan mucho más del gobierno de Macri, que hoy tiene un montón de candidatos. Entre 2015 y 2009, según datos del Banco Mundial, el PBI per cápita cayó un 11%. La deuda pública pasó del 48% al 92% del PBI. La inflación se duplicó pasando del 25 al 56. El desempleo subió del 6,5 al 10,5 y el salario real en dólares cayó de $580 a 275. Y no había pandemia. La pandemia era él. El monumental derrape no es casual, sino fruto de un modelo de concentración del ingreso que ahoga el consumo y con él la inversión, la producción y el empleo. Para colmo, los pocos que ganaron fugaron esa renta al exterior. Joseph Stiglitz dijo en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Economía en 2001 que existen 3 modelos de capitalismo en el mundo. El renano anglosajón, el de Alemania, con fuertes regulaciones bien controladas. El capitalismo salvaje norteamericano, con pocas regulaciones pero bien controladas, y el que predomina en Latinoamérica, que Stiglitz llamó de pillaje, con pocas regulaciones que no se controlan ni se cumplen. Ese capitalismo de pillaje que menciona el Nobel es el propuesto por la derecha local, y quien proponga alguna regulación será tildado de comunista. El año pasado, el mismo Stiglitz reveló en un estudio que en los últimos 30 años, el 1% más rico de los norteamericanos se quedó con el 110% de lo generado desde 1990. ¿Cómo el 110%? ¿Con más? Sí, se quedó con todo lo generado en los últimos 30 años, más un 10% de lo que tenían los pobres antes de 1990. Los ricos son multimillonarios y el 99% de los norteamericanos está peor que en 1990. Esa enorme concentración del ingreso hundió en la pobreza a millones de ciudadanos y también ralentizó el crecimiento económico de Estados Unidos y determinó que China lo supere. El capitalismo salvaje y mucho más el de pillaje no solo es injusto, es ineficaz. Es ineficaz. Recordemos que cuando Macri llegó al poder, eliminó las retenciones al trigo, al girasol, al maíz, rebajó las de la soja, eliminó el impuesto a los bienes personales que existe en todos los países de la OCDE. La rebaja de los impuestos a los ricos te la cargó a vos, con los tarifazos, con el derrape de las prestaciones previsionales, sacando el plan remediar, las computadoras para los pibes, todas las erogaciones que había para el pueblo. Todas.
esa furiosa concentración del ingreso se mostró ineficaz como método de generación de la riqueza y ni siquiera logró generar la confianza esperada por Macri, hecho que se comprueba al verificar que la fuga de divisas fue la más alta en décadas. Ahora, Juntos por el Cambio y sus nuevos socios de la ultraderecha se corren aún más a la derecha y agitan un discurso antiestado. Lo que se mostró entre 2015 y 2019 es que cuando no es el Estado el que marca las reglas del juego, lo hace el mercado, o peor aún, los más grandes del mercado, unos pocos, 3 o 4. Mirá, hay políticos mejores y peores. Lo que es seguro es que en el directorio de una empresa no hay un solo director que levante su voz para defender los intereses de los trabajadores. Y es lógico, no le pagan para eso. No te quejes del Estado, no quieras que te maneje tu destino una empresa, porque nunca va a jugar para vos. Juntos por el Cambio cuenta con la suerte para las elecciones de que se compara su periodo sin pandemia con el del Frente de Todos, con una pandemia que según la Organización Mundial del Trabajo destruyó 225 millones de puestos de trabajo, la caída de empleo más severa desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno presidido por Alberto ya logró que la economía recupere los niveles prepandemia y supere aún registros de 2019, incluso 2018. Lo malo es que esos años a los que estamos volviendo eran horribles, pero eran horribles porque fue Macri el que nos llevó a esa situación horrible. La pandemia cortó los conductos que suelen fluir el dinero entre la clase media y los más humildes. Tenemos que volver a los niveles de 2015 para que la población sienta el fruto de sus políticas. Para eso hace falta por lo menos un par de años más. Para colmo, aún lo espera sortear el acuerdo con el FMI en condiciones razonables. El problema es que si el gobierno pierde las elecciones y la oposición, que ya amenaza quedarse con la jefatura de diputados, se transforma en un obstáculo insalvable para legislar y gobernar. Y si los intentos de avanzar con decretos son impedidos por jueces que, como en el caso de las tarifas de Internet, cable y celulares, frenan las iniciativas del Ejecutivo para pelear la voracidad corporativa en detrimento de la población, ahí estamos en problemas. Para seguir creciendo al ritmo que venimos contando, tenemos que ganar las elecciones. Tenemos que ganar las elecciones. De lo contrario, todo lo logrado puede perderse. Hay que ir a votar. Todos tenemos que ir a votar. Hay que salir ya a ver a cada familiar, a cada vecino, a cada amigo, a cada conocido, a cada compañero de trabajo y convencerlo. Luchar por lo nuestro, por nuestros hijos, por nuestros nietos, actuales o futuros. Esa es nuestra responsabilidad histórica. Miren, alguna vez les conté que mi abuelo llegó de España en 1912 y que allá por 1920 laburaba en un horno de ladrillos y no podía darle de comer a mi abuela, a mi madre. Y entonces hizo una huelga. Y no había derecho a huelga en esa época. Entonces lo metieron preso una semana. Y el viejo salió y hizo una huelga de nuevo, y lo metieron preso un mes y lo cagaron a palo. Y el tipo salió, hizo una huelga de nuevo, y lo metieron preso un mes y lo cagaron a palo, y lo dejaron sin comer, pero el abuelo siguió haciendo huelga, y gracias a la lucha del abuelo, mi padre, 25 años después, llegó a secretario general de la Federación Obrera del Caucho, porque ya había derecho a huelga por la lucha de mi abuelo. Por eso tengo lo que hay que tener para pelear hoy. Por todo, por nuestro futuro. Ellos se quieren quedar con nuestra comida y hasta con nuestra alma. No lo vamos a permitir, porque ahora, 100 años después, nació mi nieta. Y yo sé que corre por su sangre la lucha de mi padre y la lucha de mi abuelo. Y sé también que ella quizá podrá perdonarme que pierda, pero jamás me va a perdonar que no luche. Demos esta batalla, compañeras y compañeros, militemos hasta el último minuto, demostrémosle a estos ladrones de almas que somos libres y que tenemos lo que hay que tener para defender nuestros derechos. Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por Alberto y por la felicidad de nuestro amado pueblo. ¡Vamos a triunfar, carajo! Buenos días, esto es Navarro 2023.